Viernes, pues presentamos aquí para platicar con usted y poner sobre la mesa los temas más relevantes de la semana, los temas informativos obviamente, para someterlos a debate, someterlos a opinión, y me da mucho gusto que en este viernes nos acompañen dos contertulios que ya han estado aquí, por supuesto, en la tertulia de En Contacto, y me da muchísimo gusto que vuelvan a estar aquí con nosotros. De este lado está el doctor José Luis Cuevas Galloso, bienvenido, director todavía de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Veracruzana. José Así Luis, es, bienvenido. Ángel. Buenas tardes al auditorio. Contertulio, me gustó el término. Está bien, somos contertulios. Sí, Y fue claro. tan grata la ocasión anterior que qué gusto que nos hayas vuelto a invitar. No, Gracias, al contrario, Ángel. qué bueno que estés por aquí. Y del otro lado está también otro contertulio habitual también, el doctor Jacobo Domínguez Gudini, doctor en Derecho, exfuncionario público, maestro en la Facultad de Derecho también de la Universidad Veracruzana. Así es, muy agradecido con la invitación y bueno, siempre venir a tertuliar aquí es muy grato. Oigan, pues esta semana, a ver, hay muchísimos temas, por supuesto, que nunca se nos agotan, pero yo creo que uno de los temas centrales, sin duda alguna, se inició el domingo de esta semana. O sea, si la semana comienza en domingo, pues el domingo iniciamos la semana con dos bombas: el triunfo de la selección mexicana de fútbol sobre Alemania, y luego se anuncia la detención del exfiscal del Estado. Y nada más y nada menos que por el delito, imputado por el delito de desaparición forzada de personas. Yo quisiera preguntarles, digo, obviamente no, yo al menos no tengo todos los vericuetos del caso, ¿no? Porque esto es un asunto que se está, incluso mañana sábado habrá otra audiencia, ¿no? Para la vinculación a proceso y estas cosas, pero sí me gustaría una reflexión de ustedes, que además son abogados y son doctores en derecho, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que estemos viendo en la cárcel nada más y nada menos que al responsable que fue de la Procuración de Justicia? Esto no tiene antecedentes, esto que yo recuerde no hay, y por el delito que se le está imputando además. Así es. Desafortunadamente, en lo que ha sido la historia de México y en general en otros países, las desapariciones forzadas han sido un tema central que realmente lacera al quehacer humano como tal. Recordemos en movimientos políticos latinoamericanos, en todas las épocas de las dictaduras en Sudamérica, en Centroamérica, Chile, Argentina, Guatemala, Salvador, etcétera, que eran cuestiones de temas políticos, de oposiciones al régimen. Claro. En la época contemporánea no podemos conocer exactamente los móviles de estas desapariciones forzadas, aunque seguramente puedan tener una vinculación con la problemática del narcotráfico y también con las circunstancias probablemente de algunas cuestiones de resolver, no quiero decir resolver, sino querría decir más bien de dar una respuesta que no es la adecuada, ¿no? Por ningún motivo. Desde mi perspectiva, la posibilidad de que en la legislación se encuentre una nueva forma, un nuevo mecanismo para llevar a cabo esta aplicación formal de la justicia, representa un avance en términos generales. Por tanto, la injerencia de la participación ciudadana en visibilizar la necesidad del respeto de los derechos humanos y la atención que desde el gobierno del Estado se está dando a estas demandas, creo que es lo que nos lleva a los escenarios que hemos tenido en el último par de años. No creo que sea conveniente tenerlo desde una óptica de venganzas, sino de una aplicación estricta y formal de la ley. Esto requiere de una responsabilidad y en la cual creo que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos tener la atención y el seguimiento a este tipo de acciones. Yo querría que pudiéramos tener una reflexión sensata en el sentido de no realizar un juicio mediático, sino esperar a que los procesos sigan su camino
y que a partir de ello estemos atentos al seguimiento que pueda darse. Se ha dicho que este tipo de acciones pueden tener un sinfín de objetivos. No obstante, creo que si lo dejamos desde una perspectiva de carácter legal y de aplicación de la justicia, será entender un avance en la real aplicación de la justicia. Tomando en consideración finalmente que si bien mediáticamente desde la detención del gobernador se han hecho juicios sociales, ¿no? Tendremos que atender que este proceso continúa y el de la detención del señor fiscal o exfiscal también apenas inicia, ¿no? Inicia, claro, y esperar a ver y confiar sobre todo en que el aparato judicial pueda tener un resultado con base en los hechos y la aplicación del derecho. ¿Sí? Ahorita vamos con el tema de la confianza en las instancias de justicia, pero me gustaría que nos plantearas una primera reflexión. ¿Qué implicaciones tiene este caso? En primer lugar, el tema de las desapariciones forzadas irrumpe en el derecho mexicano recientemente. Es decir, era un tema que ya se venía ventilando en espacios internacionales, sin embargo, el tema como tal toma un alcance mayor por el número de este tipo de lamentables sucesos que se dan en la última década. De igual manera, cambia el sentido de valoración de la responsabilidad del Estado. Esto es, en el derecho mexicano irrumpe a partir, si mal no recuerdo, del caso del campo algodonero, donde no solamente se plantea la posibilidad de que el Estado haya sustraído a una persona, sino la omisión en la tutela de la libertad. Claro. Es decir, el Estado es responsable no solamente de no atacar a sus ciudadanos, lo cual es una cosa evidente, sino además de brindar la debida protección. Eso nos lleva a otra dimensión en materia de derechos humanos. Por otro lado, yo creo que los organismos de impartición de justicia y de procuración solamente se nutren de la autonomía. Es decir, en la medida que los alimentamos con grandes dosis de autonomía, ¿sí? En esa medida se vuelven instituciones confiables, se vuelven instituciones trascendentes para la vida democrática de los países. Y lo vemos en Latinoamérica, donde cada vez más el tema de los fiscales autónomos es una fortaleza institucional. De ahí que la justicia no deba politizarse, ni las discusiones jurídicas deban de volverse políticas. Esto es, no debe ser bandera ni de unos ni de otros. De ahí que la única autonomía posible de los órganos, no solo de fiscales, sino de todos los órganos, es la autonomía política. Digo, le podrás dar autonomía técnica, financiera y demás, pero la real autonomía es la autonomía política. Si no hay autonomía política, la autonomía encierra eso, la posibilidad de dictarse sus propias normas, por eso es autónomos. Claro. Entonces, la idea es que el sujeto que encabece la institución justamente no obedezca a ningún otro tipo de interés. Por eso, la politización de las decisiones judiciales o de las decisiones de procuración de justicia es un elemento que intoxica, que contamina, y yo creo que en y en todos los casos de políticos que se ven envueltos en procesos judiciales debe prevalecer la verdad jurídica sobre los planteamientos veleidosos de la política. Seré escéptico, yo veo que es difícil separar una cosa de otra. Lo que sucede es que estamos en un proceso, Ángel. Sí. Esto no es una cuestión que de la noche a la mañana surge. Claro. La división de poderes es una forma establecida constitucionalmente y que en la esencia lo que busca es el equilibrio. Que sin cerrar los ojos podemos darnos cuenta que esto difícilmente se había dado y que poco a poco estamos viendo que determinaciones de carácter judicial infieren en el quehacer del Ejecutivo y del propio Legislativo. Veíamos hace poco una resolución de la Corte para la creación de la Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa, que pareciera que era una cuestión que estaba ya resuelta, lacerante para el pueblo mexicano y para la comunidad internacional incluso, y que realiza una función muy importante a partir de un litigio estratégico que plantean, así se denomina esta forma, el litigio estratégico, y que se encuentra la necesidad de reabrir este caso con elementos que puedan quizá darnos nuevas luces, ¿no?
Entre otras cosas, esta autorización permitirá que se pueda incluso entrar a los cuarteles en los que puedan estarse señalados para realizar investigaciones, etcétera. Entonces, creo que el equilibrio de poderes, si bien no es para mí la mejor forma de constitución de un Estado, pero ese es otro tema, por supuesto, sin embargo, que es el que tenemos, Sí. y por tanto, el que el equilibrio a partir de las acciones pueda darse, a mí me parece que es algo que poco a poco va avanzando y es útil para la vida democrática. Que es algo, dicho de paso, que llevamos como historia de la humanidad más de 200 años tratando de medio discutiéndolo y tratando medio de implementarlo. Pero, a ver, a mí también lo que me llama la atención es que estamos ante un hecho en el tema de desaparición forzada de personas que involucra a los aparatos policíacos y jurídicos del Estado. Es decir, hay una responsabilidad institucional de que las corporaciones de seguridad del Estado estuvieron involucradas en la desaparición de personas en el pasado reciente en Veracruz. Y eso me parece gravísimo. Sí, así es. Por eso es que la investigación debe ser exhaustiva y debe llegar hasta las últimas consecuencias. El esquema en el cual el Estado participa en este tipo de planteamientos nos lleva o nos regresa mentalmente, intelectualmente, a escenarios como las dictaduras sudamericanas. Claro. Entonces, es muy necesaria una investigación, pero insisto yo en ese punto, debe ser una investigación técnica y no intoxicada de elementos políticos, ¿no? Justamente para que logre el objetivo, que es llegar a una determinada verdad jurídica que sea satisfactoria para todos los grupos. Además, aprovecho aquí para señalar algo que siempre me ha parecido de extrema puntualidad. Sí. No basta con la impartición de justicia, se necesita atención a las víctimas. Claro. Esto es hay todo un planteamiento en donde hay que reforzar el tema de la victimología, hay que replantear las atenciones y servicios que debe brindar el Estado a las madres, a los padres, a los familiares de los desaparecidos. O sea, no basta simplemente con la aplicación de la ley, se necesitan medidas de no repetición, se necesita un conjunto de acciones sistemáticas y bueno, hay que atender eso, pero también lo otro es quizá más importante. Bueno, pues justamente vamos a ir a una pausa. ¿Sí? Ahorita regresamos con la reflexión porque ya tenemos que ir al primer corte de la tertulia y regresamos enseguida. Regresamos, la tertulia en contacto.
Continuamos la tertulia en contacto. Bueno, regresamos aquí a la tertulia. Nos fuimos con la reflexión que dejaba Jacobo sobre la mesa en el tema de atención a víctimas. José Luis, ¿tú querías Solo comentar para algo ahí, no? hacer un comentario breve en el está sentido bien, de está que bien. justamente la atención a las víctimas y el movimiento o los movimientos sociales que se han dado fueron justamente los que permitieron la apertura o la conformación de la denominada Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Para Claro. atender a las víctimas. Claro. Fue así un proceso complejo, largo, ¿no? Pero que ha permitido, e insisto, a través de lo que se denomina litigio estratégico, llegar a que se hiciera este pronunciamiento por parte de la Corte, lo cual me parece un gran avance. Ok, muy bien. Hablando, por cierto, de víctimas, esta semana también vimos y nos estremecimos, creo yo, la opinión pública, por supuesto, acá de México. El gobierno tardó un poquito, pero el gobierno federal me refiero, tardó un poquito, pero la opinión pública de México y por supuesto de Estados Unidos con las escenas de los niños migrantes que al cruzar la frontera de manera ilegal, sus padres con ellos eran separados de estos porque sus padres son tratados como delincuentes ahora por cruzar la frontera y enjaulados literalmente. Y las escenas eran verdaderamente desgarradoras, lo que empezamos a escuchar por las decisiones de la política migratoria del señor Donald Trump, que antier firmó ahí un decreto, ¿no? Para echar para atrás esta decisión de separar a los niños, pero que de todos modos todavía está este asunto ahí como que veremos, es decir, no está resuelto de fondo la cuestión. Tú que estuviste allá en Estados Unidos en algún tiempo, que espero que no haya sido regresado a estas tierras por esos motivos, supongo, pero hay un endurecimiento de la política migratoria que es muy claro, pero estas escenas son regresarnos, no sé, a la época. Bueno, hay quienes los comparan a los gringos con estas decisiones con los nazis. Con los Campos de campos de Con los campos de concentración judíos, ¿no? Así es. La política migratoria de los Estados Unidos da un giro. Y a partir de una emisión de un acto legislativo unilateral del presidente de esa nación, se consideran el ingresar de manera ilegal como un equivalente a falsear. ¿Sí? Con lo cual adquiere la categoría de delito federal. Y entonces sigue las reglas o los procedimientos de los delitos federales. En las prisiones federales, los padres no pueden estar con los hijos. Es decir, por la naturaleza del delito, ¿no? Entonces se tiene que dar de facto una separación. De ahí que, bueno, se tengan espacios de confinamiento para justamente las personas que son sorprendidas en este ahora ilícito, que antes tenía una modalidad mucho más mesurada, es decir, no tenía esa categoría jurídica. Y bueno, los espacios de contención son espacios que están en las condiciones terribles que muestran las imágenes. Que hemos visto en las imágenes, incluso ahora estamos viendo algunas imágenes sobre esto, pero además digo, a ver, a mí lo que me sorprende es la reacción de la opinión pública norteamericana, los medios de comunicación, una presentadora de noticias en Texas incluso se quiebra cuando está dando la nota, se rompe en llanto, digamos, al aire, ¿no? Porque dice ella es madre, ¿no? Y escuchar las voces de angustias de los niños, es una cosa terrible. Bien, pues justamente, y un poco hilado con lo que decíamos hace un momento, la participación de la sociedad modifica hoy en día las decisiones de los gobernantes e incluso los escenarios políticos. Generalmente se piensa que la participación democrática está en emitir un voto. Sin embargo, se ha perfilado hoy en día a los medios como un motor del cambio y a la sociedad como una posibilidad de que a partir de estos medios de comunicación se exprese y realice protestas y realice observaciones, a tal punto que el propio Trump, en todas las decisiones que lo conocemos, tuvo que realizar una modificación a su determinación inicial. Entonces, creo que ese es un primer punto que es importante, en el cual debemos asumir la responsabilidad de ejercer, en este caso, la libertad de expresión y la crítica constructiva en este sentido para obtener los resultados y las modificaciones.
Y otro aspecto que a mí me parece muy interesante, que acaba de comentar Jacobo, que en la sociedad norteamericana el expresar una mentira, lo que él llamó como falsear, que así lo llaman, es una circunstancia ante la ley que tiene un peso específico impresionante. Voy a hacer un recuerdo de el problema que presentó Bill Clinton en su momento. No era ni la infidelidad, ni el haber mantenido una... Ni el mal gusto. el mal gusto o una relación de poder extramarital o de acoso, sí, ¿no? Sino que él en un momento afirmó que no lo había realizado. Claro, ¿no? Había mentido, entonces, ¿no? En una declaración jurada. Exacto, en una declaración. Entonces, resuelve el problema a partir de dos factores, pero uno, el apoyo que finalmente su propia esposa le brinda. Sin embargo, el otro es, de frente a la nación, reconocer que había realizado una falsedad. Es decir, este elemento de conducirse con verdad, que en el proceso judicial mexicano se tiene en cualquiera, ¿no? Protesta usted conducirse con verdad en su declaración o al final, en cualquier materia, ¿eh? La verdad en el sistema norteamericano tiene este peso específico y desafortunadamente en muchos casos dentro de México el conducirse o no con la verdad no tiene el grado de punibilidad como debiera en su caso tener. Otros procesos tendríamos sin duda si esta penalización de conducirse o no con la verdad fuese aplicada. Hay sanciones por no conducirse con verdad que raramente se aplican. Pero entiendo que lo que estás diciendo es que es una cosa más cultural, digámoslo así. Digo que está, por supuesto, en el entramado jurídico, pero es un asunto más cultural, que ¿no? esto en la sociedad norteamericana. a las acciones que se realizaron, eso sí es ¿eso justifica? O sea, en lo absoluto. Creo que no, es decir, creo que el punto que Jacobo acaba de mencionar rara vez se toca porque no es algo que tenga que ver con nuestra forma de visión de lo jurídico, ¿no? Claro. Ni en la propia sociedad. No obstante, el efecto que esto tiene y la separación de la que él jurídicamente está hablando no es en realidad la forma en que debiera darse. Porque además hay un problema, hay casi 2,000 niños, 2,000 y pico de niños, 2,000 y cientos de niños que no supieron qué pasó con ellos. Sí, bueno, el tema es gravísimo. Están perdidos. Y la idea de una cultura... Y los perdió el propio gobierno norteamericano. La idea de tener una cultura de la verdad y un fundamento jurado, etcétera, no inhibe que se están violando, que se están colisionando los derechos humanos más elementales, que son los derechos de los niños, los derechos a la seguridad, a la protección, a la protección de la familia, y una gran cantidad de derechos. Pero más aún todavía, nos hace reflexionar cuál es el rol que juegan en un momento dado la justicia y el derecho internacional en este tipo de planteamientos. A ver, digámoslo con claridad, Estados Unidos nunca aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y la sede de la comisión está en Washington. Es decir, aplica para Nicaragua, para Guatemala, todos, para menos México. Para ellos. Sí, menos para ellos. Bueno, ¿no? y anunció esta misma semana el gobierno norteamericano que se salía del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así es. Que abandonó el mecanismo. Debe haber un replanteamiento de la política de Estados Unidos en términos generales, porque está yendo en contra incluso de sus elementos fundacionales. Es decir, si nosotros revisamos los debates, las cartas de Jefferson, si revisamos las notas de George Washington a la Carta de Filadelfia, etcétera, ahí hay elementos fundacionales del Estado norteamericano que se ven total y absolutamente vulnerados con este tipo de ¿Tú crees que Trump que son los haya propagandísticos? leído o haya siquiera visto el rostro de Jefferson, aunque sea en el billete? A mí me parece gravísimo Yo creo que no, que los estadounidenses hayan votado eso, ¿sí? Y ahora tienen las consecuencias de lo que están votando, y por supuesto que nuestros países deben tener posturas mucho más enérgicas hacia esos planteamientos, porque no es un tema superficial, es un tema de legalizar o de positivizar, ¿sí? El mal comportamiento político. Pero hubo una reacción tardía del gobierno mexicano, una nota diplomática pues muy timorata, por decirlo de algún modo, de la Cancillería por este tema que estaba pasando, y lo hizo después de varios días de que el tema estaba ya en los medios. Digo, a mí me parece una reacción
pues esto, tardía y timorata por parte del gobierno federal. Aunado a lo que estás diciendo, Ángel, creo que conozca o no conozca, en este caso, el gobernador, la legislación y los asesores lo asesoren o no al respecto. El presidente Trump. Sí, perdón, que lo asesoren o no al presidente Trump. La acción en sí misma, en la forma en la que se da, en la falta de los lugares con condiciones mínimas para poderse tener en un refugio, no en una prisión, en una jaula, en una jaula, ¿no? hombre, ¿sí? claro. Nos remonta, como lo dijeron hace un momento ustedes, como lo dijiste tú también, a los campos de concentración, ¿no? Claro. Justamente así pareciera que estaba, claro. ¿no? Sí, sí. Cuál era la forma de alimentación, cómo los estaban cubriendo de las inclemencias, etcétera, pues no era visto, al menos en estas imágenes, y no se conocía que la opinión pública de inmediato se volcó en claro, esto. por Así supuesto. es. Vamos a ir a la... acotando, Sí. En una carta en los años 60, Robert Kennedy señala que la política migratoria, cualquier política migratoria discriminativa, iba en contra de los fundamentos de la Constitución norteamericana, dice, porque rompe la idea de igualdad y piensa que la gente, que el pueblo, que las personas somos desiguales dependiendo del lugar donde nacieron. Entonces, lo cual no es cierto. Ahí, exacto. Pero Ahí está la ¿tú crees que esencia, ¿no? Trump haya leído algo de Kennedy? Por favor, hombre, vamos a la pausa, volvemos. Las voces calificadas en La Tertulia en Contacto. Información precisa y objetiva. La Tertulia en Contacto. Regresamos a la tertulia, vamos a la última parte de esta mesa de análisis con José Luis Cuevas Gayoso y con Jacobo Domínguez Budini, que estamos aquí pues tertuliando y platicando con usted de los temas de la semana, y sin duda pues estamos ya al final.
tenemos que hablar del tema electoral. Estamos ya al final de las campañas, prácticamente quedan 5 días, mañana sábado. Por cierto, este fin de semana tendrán lugar los cierres de campaña masivos, ¿no? Por lo menos aquí en Veracruz, de los 2 candidatos a la gubernatura punteros. Mañana sábado estará en el Pirata Fuente, nada más y nada menos que el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con todos los candidatos de su coalición, incluyendo Cuitlahua García. Y el domingo el cierre de campaña de la coalición por Veracruz al frente, con Miguel Ángel Yunes Márquez encabezando lo que se dice será una magna concentración en el malecón de Veracruz. Esperan reunir algo así como 100,000 personas, vamos a ver. Y bueno, en fin, el próximo miércoles será el día último de las campañas y estamos hoy viernes, al siguiente viernes, que habrá otra tertulia, ya en el periodo de reflexión. ¿Qué nos dejan las campañas en estos 90 días prácticamente ya que corrieron de la campaña presidencial, 60 días de la campaña local para la gubernatura? ¿Qué nos dejan? Pues yo diría que experiencias positivas y otras no tanto, pero voy a tomar las positivas, ¿no? José Luis es muy positivo, siempre, muy positivo. Bien. Primero, ejercicios de debates en los cuales vimos formatos nuevos. Recuerdo que tuvimos una primera reunión antes del primer debate y que aquella esperanza de modificar el acartonamiento se dio. Bien. En el que vimos también la capacidad de comunicación que tuvieron los candidatos que así fueron, rehusarse algunos otros a dar respuestas y las propuestas de algunas ideas y de algunos disparates, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que como ejercicio ha sido útil, no obstante lo prolongado y lo costoso de estas campañas, creo que no es algo que deba aplicarse a México. Tendríamos que replantear, sí, la necesidad probablemente de mayores debates, en lugar de que haya esa cantidad de bombardeo de información reiterativa que tú como comunicador conoces bien, que va creando en el subconsciente y que funciona perfectamente a la hora de votar. Sin embargo, hay tal cantidad de información que habría que ver cuál es la que penetró de mejor forma. No logré ver realmente las propuestas en temas sustantivos, como podrían ser educación, salud y algunos otros, ¿no? Desarrollo económico, Desarrollo por ejemplo, económico, ¿no? o realmente los puntos de las políticas a seguir. Claro. Es decir, con varitas mágicas no se resuelve la problemática. Y quizá si algunos de los candidatos hubiesen planteado de manera muy puntual y asequible para el auditorio su mensaje, habría sido una mejor propuesta. Sin embargo, seguimos en el punto de que las encuestas tienen en el nivel nacional a un puntero. Veamos qué es lo que va a suceder, a ver si las encuestas resuelven este punto. Y pues en el estado de Veracruz, muy apretada la situación. Una elección cerrada, cerrada, preferencias electorales cerradas, por lo menos. Y que muy sin parejas. duda los órganos electorales pues van a tener un trabajo minucioso, lo están teniendo y lo están desarrollando. Esperamos que pueda ser una elección, creo yo que sí pacífica, eso creo que no vamos a tener un conflicto mayor, y que se tomen el tiempo y se dediquen las ganas y el entusiasmo necesario, primero para que participemos los ciudadanos y segundo para que los propios órganos ciudadanos puedan velar porque esta elección pues tenga un buen final. Transcurra con normalidad, eso es lo que se espera siempre, ¿no? ¿Tú cómo viste, Jacobo, las campañas y esto? Lo bueno, lo malo y lo feo. A ver. Lo bueno, una contienda cerrada. Es decir, es favorable para la democracia que no se tengan resultados predestinados,
que haya una competencia férrea, que haya una Incertidumbre así es, democrática, para que ¿no? haya, ¿Así lo para ves que a nivel haya- nacional también? Bueno, a nivel nacional no, ahí sí, Sí, hay una ujú. tendencia Sí. clara, sin embargo no hay una certeza como Sí, debe ser, ujú. y bueno, el que prevalezca esa incertidumbre y que el elector sea completamente libre para que en ese espacio solitario él marque lo que quiera marcar, a mí me parece que es una evolución relevante y que nos dice que el modelo de partido hegemónico, único, etcétera, está agotado. Y eso es muy relevante en todas las dimensiones. No es cosa menor, no es Así cosa menor. es. Segundo, lo malo, la trivialización de la política. Es decir, yo noté un mar de propuestas, pero con 2 centímetros de profundidad. Es decir, necesitamos trivializar la política, Es que bueno, no sea es bueno. solamente un ejercicio semántico, un ejercicio de show business, como Sí, lo llama sí. Vargas Llosa, ¿no? Despoteo, Así ¿no? es, Que sirve de despoteo. que se vuelve un juego, que se vuelve un elemento lúdico Ujú. de entre los muchos que el ciudadano puede escoger, ¿no? Claro. Y resulta que una canción pegajosa sustituye a una buena propuesta en materia de tributación, por ejemplo. Claro. Que una imagen se viraliza más rápido que a lo mejor un razonamiento concreto en un tema como puede ser justicia, como puede ser educación. Pero eso no es un etcétera. problema de cultura política. Bueno, por supuesto que es un problema de cultura política, pero también es un rol que asumen los partidos. Los responsables al políticos, momento claro. que ellos deciden Sí, sí. sacrificar la parte sustanciosa que tiene carnita, ¿sí? Ujú. Por la parte trivial con el ánimo de ganar votos, ¿no? Ujú, Y entonces generan un debate light Ujú. que De no- parecer que no abona. simpáticos incluso, ¿no? De causar empatía, no sé. Pues no sé si lo logren, pero... No sé, por eso. Pero, bueno, yo entendería que el ponerse ahí, no sé, a bailar cumbias y al hacer estos spots así graciosos, pues lo que buscan es generar algún tipo de Bueno, empatía. también es Digo, si no es así. Pero el exceso de payasada genera resultados electorales a la inversa. Ujú. Sí, y seguramente alguno de los que más intentó cantar, brincar, bailar y todo eso, ahorita está en un espacio de la preferencia con muchas limitaciones. Entonces, Ujú. yo creo que no debe nunca subestimarse al electorado. O sea, tú no puedes partir de la idea de que la gente quiere divertirse, porque la gente con el futuro no quiere jugar. La gente quiere respuestas reales, Claro. respuestas claras, y bueno, no podemos subestimar nunca al elector, no pensar que el elector no es inteligente, todo lo contrario, el pueblo tiene una profunda sabiduría y bueno, en estos momentos debe mostrarlo. Estamos en una elección muy seria, ¿no? Son muchos cargos, casi 3,000 cargos públicos los que están en disputa. Es una elección general como nunca habíamos vivido en el país. Hay elecciones locales en 30 estados de los 32. Es una decisión muy seria la que vamos a tomar el Sin próximo duda. domingo, ¿no? De este domingo en 8, José Luis, ¿no? ¿Cómo? Sí, sin duda, así lo es. Yo estaba haciendo un poco un ejercicio con algunos amigos y con las personas en general. Les preguntaba, bueno, ¿y si sabes al menos los nombres de los candidatos a senadores por Veracruz? Ujú, ¿no? ujú. O los candidatos a diputados, ¿no? Ujú. Ya no, digamos, sus propuestas. ¿Quiénes son? Sí, sí. Bueno, pues por ahí 2 o 3, pero la gran mayoría no tenía idea. Ujú. Yo estoy seguro que muchas personas cuando lleguen ante la casilla y les entreguen un fajo de boletas, Ujú, van a ujú. decir, bueno, yo vengo por el presidente y quizá por el gobernador. Y bueno, tan importante es la elección de unos como de otros, ¿no? Conformantes de los Claro. poderes. Entonces, estamos todavía en tiempo. Tenemos 8 días para que al menos se abra la internet o se consulte con los Ujú. demás, para que se sepa quiénes son y que no en el momento se haga una determinación sobre la cual Una no se decisión a veces reflexionó así, nada. de Tim Exacto. Marino, ¿no? Porque además Entonces, son 5 elecciones. y otra cosa aquí en interesante Veracruz, es ¿no? que ese voto parejo, del Ujú. que en algunas ocasiones se hablaba, Sí. de que solo por este partido, independientemente de quién sea, no va a ser la elección que al menos en el estado de Veracruz vamos a tener. Parece aquí Va que a va a haber haber votos un diferenciados. voto diferenciado. Sí, Una sí. reflexión muy rápida, vamos ya casi a acabar. Una última conclusión aquí para el auditorio Bueno, de la sí, tertulia. 5 segundos para votar definen muchas cosas en el futuro. Entonces, nada como tomarse un segundo respiro, ver nombres, contrastar lo más que se pueda propuestas y tomar una buena decisión. Me gusta mucho esta idea que tú dices de dedicar esta semana, por ejemplo, y a lo mejor estos 3 días que de la próxima semana, del miércoles al domingo,
que va a haber silencio. A investigar, sí. Pues a investigar, ¿no? A Claro. documentarse, a ver por lo menos quiénes son. ¿Quiénes son? ¿No? Exacto. Porque esa información sí debe estar en Que internet, se supone ¿no? que así está previsto, Sí, es sí, un claro. periodo de reflexión. De reflexión, sí, sí, es el y que famoso la periodo de reflexión al menos reflexión. sea para saber quiénes están, ¿no? Muy bien, pues yo encantado de platicar con los dos, realmente es un agasajo para mí, espero también para el auditorio, tenerlos aquí de contertulios. José Luis Cuevas Galloso, muchísimas gracias. Un gusto y un saludo al auditorio. Y Jacobo Domínguez Gudini, Un gran placer. como nos siempre. estamos viendo de nuevo, ¿no? Por aquí, por la mesa de la tertulia de En Contacto. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Seguimos a continuación con En Contacto Mundialista. Vamos a la pausa, volvemos. En Contacto.